continuamos. Ahora sí, vamos a platicar de lo que yo les preguntaba cuando comenzamos. ¿Roncas? ¿Alguien cerca de ti ronca y en tu familia? ¿Es normal? Hoy vamos a platicarlo con Juan Francisco Gaitán Fonseca. Él es especialista en ortodoncia. Me da muchísimo gusto saludarlo. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por traernos este tema que de verdad yo creo que al menos una persona en el hogar ronca, pero será normal. Si nos vamos a la estadística, el 48.5% de la población mexicana ronca. Entonces, eso nos traduce a que llevamos o tenemos más de un integrante de la familia que ronca. Pero ronca día con día. Totalmente. Wow. Hay diferentes condiciones, pero lo que sí tenemos que definir es que roncar no es normal. ¿Qué lo provoca? Hay diferentes situaciones. ¿Qué es lo más común que se encuentra cuando alguien ronca? El ronquido, lo primero, que tenemos que valorarlo es como un trastorno del sueño. Hay una clasificación en donde en primera instancia está el insomnio, en segunda instancia están los trastornos respiratorios. En esos trastornos respiratorios tenemos lo que es el ronquido y la apnea obstructiva del sueño. El ronquido propiamente es un sonido que se emite por las vibraciones de las vías aéreas superiores al momento de estar dormido, cuando inspiramos o expiramos. Ese es un sonido grave respiratorio. Entonces, que a la mitad de las personas les va a pasar o les está pasando, pero se puede arreglar. Claro, tenemos que identificar qué es lo que está sucediendo. Dentro de este 48.5% de la población, el 10% tiene un ronquido simple. Significa que no está correlacionado con algún otro factor y que podemos decirlo que es un ronquido transicional. Es decir, un paciente que por un problema respiratorio alérgico roncó en ese momento y se acabó. Okay. Se pasa ese periodo transicional y el paciente sigue nuevamente con su respiración natural. Pero el resto de la población, estamos hablando que hay una restricción, una disminución o un colapso de la vía aérea superior. ¿A qué nivel está ese colapso? Ese es el truco de estar diagnosticando. Y entonces, la apnea del sueño, el trastorno del sueño, todo esto tiene que ver con la ortodoncia. ¿Por qué se relaciona? Dentro de estos factores locales está cuando nosotros tenemos un paladar colapsado, cuando tenemos un paladar estrecho, cuando tenemos una lengua grande, que se llama macroglosia, ¿sí? Cuando tenemos dientes en malposición. Todas estas condiciones de la cavidad oral están influidas dentro de ese proceso respiratorio. Y entonces la postura de la lengua, si una lengua está hacia abajo, entonces ese paciente abre su boca porque ya hay un colapso, hay una obstrucción y entonces el paciente empieza a roncar. Uy, estoy así analizándome, porque últimamente tengo la conciencia de que dice que debe de estar pegada la lengua al paladar superior, ¿no? Correcto. Entonces ahora que me estoy, me digo, sí la tengo bien. Me reviso antes de dormir, después ya no me doy cuenta. Pero entonces, alguien que tiene la lengua larga, pues mismo que se la corte. ¿Cómo se arregla? Es grande, es una lengua grande. Todo esto tenemos que irlo valorando en los periodos de crecimiento y desarrollo. Y sí hay cirugías, glosotomías para poder hacer un corte, okay. ¿sí? Pero tenemos que valorar toda la estructura, ¿sí? Esa vía aérea superior que inicia desde las fosas nasales hasta la tráquea y de la tráquea hacia los pulmones, ya dependiendo de qué nivel nos encontremos, vendrá la especialidad que le corresponde. ¿Pero será necesaria una cirugía o se puede vivir la vida entera roncando y no hay problema o sí tiene consecuencias? Tiene muchas consecuencias. Okay. Hoy en día tenemos, lo primero que nosotros podemos reflejar es que el paciente no está durmiendo correctamente. Entonces tiene un déficit en ese descanso. En ese descanso, si hay ese déficit, tenemos muchos factores. Por ejemplo, hormona del crecimiento, hormona de recuperación, hormona del estrés. Todos esos factores después pueden generar ansiedad y pueden generar depresión. Wow. Esos factores, el de no dormir bien o el de estar roncando, nos pueden llevar a una somnolencia durante el día
son pacientes que están trabajando y se quedan dormidos. Hay mucha correlación con los amigos transportistas que van manejando, tienen este déficit o este trastorno del sueño y se quedan dormidos, y esto genera muchos accidentes viales. Wow, a ver ahora, yo he visto por ahí, se ve muchísimo en internet y en las redes sociales, que te venden 50,000 productos que te van a hacer no roncar. Uno de esos es algo que te pones aquí y ya no te dejan abrir la boca. Y entre otras muchas cosas que ahorita no recuerdo, pero todos los días las estoy viendo y me parecen, servirán. Es que el enfoque, si lo vemos en esa situación, es solamente creemos que el roncar es de alguna manera tener la boca abierta. Si la cerramos, ya no vamos a roncar. Pero estamos definiendo que es una obstrucción. En una parte de esa vía aérea superior hay un colapso. Claro. Y ese colapso se da porque esas paredes son blandas. Y lo único que determina esa rigidez es el tono muscular. Entonces imaginémonos que no tenemos el mismo tono muscular cuando estamos despiertos, conscientes, a cuando estamos dormidos. Claro. No tenemos el mismo tono muscular el paciente que tiene un índice de masa corporal dentro de los parámetros normales, aquel que tenemos sobrepeso. Entonces son condiciones que ya van limitando esa tonicidad de la vía aérea. Claro. Entonces, o ese agrandamiento de esas amígdalas, de esos hipertrofia de cornetes, esa desviación del tabique nasal, o sea, muchas condiciones internas y externas que van a afectar esa obstrucción y ese paso de aire libre. Claro. Y entonces, si nada más ponemos cerrar, pues entenderemos que no va a funcionar. Es decir, no estamos llegando al meollo del asunto o a la raíz del verdadero problema. Pero entonces, muchas personas también dicen, ay, es que tengo desviado el tabique. O sea, escuchamos muchísimo, pero nadie va y checa qué es lo que tienen realmente. Entonces, ¿por dónde empezamos? Imagínate que yo empiezo a roncar o me doy cuenta o me han dicho que toda mi vida he roncado. ¿Qué hago primero? ¿Voy con un ortodoncista o con quién? ¿Qué hago? Actualmente la medicina siempre ha insistido que se ha ido evolucionando. Y así como existen los especialistas en todas las áreas, también existemos los especialistas en la medicina dental del sueño. No todos ven medicina dental del sueño, ¿sí? Entonces, depende de con quién llegues, la responsabilidad médica es esa, es valorarte de una manera como unidad funcional, íntegra. No es, bueno, pues si vienes conmigo a que haga una limpieza, bueno, pues hago la limpieza y lo demás olvido que estoy viendo. Yo desde que va ingresando el paciente tenemos que ver marcha, postura, posición, simetrías, función. ¿De qué? ¿Del cuerpo o de la cabeza? Del cuerpo. Como ortodoncistas. ¿Cómo me vea, verdad? Vale, entonces, nos quedamos a medias y me iba a platicar algo muy interesante. Claro. Primero olvidarnos de o normalizar ese concepto. Roncar desde ahorita no es normal, ni en niños ni en adultos. Había un concepto antes que decía, es que escucha estar tan cansado que hasta roncando está. Entonces dábamos esa etiqueta de decir, pues está bien, todo está normal. Entonces eso ya lo debemos a partir de este momento olvidar. Que es todo lo contrario, no es, o sea, tiene insomnio tal vez o ¿qué más me dijo que había? Apnea obstructiva. La apnea obstructiva. Así es. Sí, el ronquido puede o no asociarse con la apnea obstructiva, ¿sí? Pero entendamos que si ese niño está roncando, ese niño está creciendo y está desarrollándose. Entonces algo está sucediendo y entonces se va a ver alterado su crecimiento y desarrollo. Wow. Hay que ir a diagnosticar, a evaluar y aplicar el conocimiento. Aunque no sea de diario que un niño ronque, hay que ir, o sea, lo escuchamos 3 veces a la semana, 2 veces, o podemos dejar pasar una vez. Sí, o sea, si la incidencia es diaria, aumenta, pues entonces hay que buscar ayuda. Okay. Si hablamos de un episodio transicional, por ejemplo, en primavera, que empieza ahí con alguna rinitis alérgica, 2 días y después llega la normalidad, entonces entendemos que fue algo de esa estación nada más y lo podemos dejar. Claro, pero qué mejor que sí estar checando, porque roncar entonces para nada es normal y sí se debe de atender. Por supuesto, en ningún momento hay que descartar esa posibilidad. Hay personas que no roncaron de niñas, de niños, y que de adultos lo hacen.
Entonces, ¿por qué llega a pasar esto cuando antes no sucedía? Vamos a pensar que su crecimiento y desarrollo se vio estable fisiológicamente. Sí. Todas las condiciones son ideales y hay liberación de esa vía aérea. Pero pues nos volvemos más sedentarios. Ok. ¿Sí? Entonces, al sedentarismo va correlacionado el sobrepeso. Y dijimos que el tono muscular es lo que mantiene esa rigidez en cierto punto de esa vía aérea. Otra opción es que vamos envejeciendo. Fisiológicamente el tono muscular no es igual conforme vamos incrementando en edad. 3, para las mujeres que entran en el ciclo de la menopausia, ese factor hormonal también genera mayor incremento de lo que es el ronquido. ¿Y se quita y es normal o también debe de tratarse? Bueno, se debe de tratar como cualquier otra condición. Tenemos que ir correlacionando y quitar factores externos y factores internos. Factores externos, como este periodo de sedentarismo, entonces hay que activarnos, hay que empezar a hacer ejercicio, hay que cuidarnos en la alimentación, hay que hacer ciertas condiciones. Y factores internos, como este ciclo o este cambio hormonal, pues tenía que ser tratado con el especialista, que es ginecología. ¿Cuántas cosas hemos descubierto acerca del sueño? Así que no hay que dejarlo pasar, analícese, analice a las personas alrededor y cuide también su cuerpo, porque no, si no ha roncado, si está ya en los 40, 50 y se vuelve un poco más sedentario porque no cuida su alimentación, también su ejercicio, salga a caminar y podemos evitarnos muchas cosas. Así que yo quiero mandar a todas las personas que escuchan roncar de hoy en adelante con usted. ¿Cómo lo encuentro? Gracias. En mis redes sociales estamos como Juan Francisco Gaitán Fonseca y al teléfono 44 44 18 12 80. ¿Anotaste por ahí, madre? Bueno, pues ya lo saben. Hay que ir también al ortodoncista para analizar todo, no nada más lo que es de la boca, sino toda la cabeza, ¿no? Todo el cerebro, todo está de aquí para arriba. Estamos interconectados y eso hay que comprenderlo. Wow. Y también debemos de estar interconectados, como actualmente lo estamos, todas las especialidades médicas. Entonces pueden llegar conmigo y hacemos la interconsulta con los demás especialistas o viceversa. Ay, que eso me encanta. Pues bueno, ya lo sabe, ya conocimos un poco más del sueño y recuerde, el 48% aproximadamente de los mexicanos ronca, así que ponga atención en su familia y atiéndase pronto. Muchísimas gracias, doctor, por enseñarnos tanto y nosotros continuamos con más aquí en Tu Casa al Día.